¿Quieres que te dé un dato? El dinero que hay que buscar ahí en retribución cuando comiencen las demandas, Mantiene, aún teniendo todo el dinero del mundo, se mantiene en la parte más baja de la sociedad. No se supone que muera así. se hizo de la vista gorda con los reportes de contaminación sónica del jet set y con lo que tú hablas, Haya entendido más la misión de Juan Pablo Duarte frente a la creación de la República Dominicana. Janel Ferreras comparte con nosotros reflexiones reveladoras en torno a la peor tragedia acontecida en la historia republicana de este país. Lo que ocurrió hace 1 o 2 días en el jet set. Adelante, Janel. La tragedia del jet set, como bien dices, es posiblemente la tragedia más profunda del siglo XXI en todo el Caribe. Es la tragedia históricamente más, si se quiere, más lóbrega de nuestra historia, Janel. Ya hay que decirle a la gente de forma categórica frente a qué estamos. Estamos ante una tragedia sin precedentes porque es posiblemente la primera tragedia que envuelve todos los segmentos de la sociedad. Todos. Absolutamente todos. Todos. Y lamentablemente ha tenido que suceder esa tragedia para nosotros entonces abrir la caja de Pandora que hay que abrir a partir de este momento. La discoteca Jet Set. En los comentarios de redes sociales y en esta difusión del pensamiento abierto, sin freno, sin filtro y sin par, se han escuchado algunas voces, sobre todo periféricas, donde se le había solicitado a la discoteca Jet Set algún tipo de intervención o de mejoría respecto a su funcionamiento. Pero Jet Set es precisamente la discoteca de mayor élite de los últimos 30 años en la sociedad dominicana. No hay un solo establecimiento de diversión, desde Pedernales hasta la Altagracia, desde Montecristi hasta Samaná, desde Hondo Valle hasta Sabana de la Mar, que tenga mayor nivel que el Jet Set. La palabra Jet Set viene a partir del 1950, se le adjudicaba a una élite de personas que tenían acceso a viajar y de ir a lugares exclusivos de moda y de dinero. De ahí viene la palabra denominada Jet Set. Tú perteneces al Jet Set, tú perteneces a una clase exclusiva que sale en revistas, que tiene recursos económicos y que tiene una socialité distinta al resto de la humanidad. El Jet Set en la República Dominicana fue el centro que se encargó de mantener vigente a una parte importante de la cultura dominicana, como es el merengue. Ante este bombardeo de música urbana y de otros ritmos periféricos e internacionales, el Jet Set fue el escenario donde los dominicanos de criterio asumían esa invitación para escuchar en vivo a los artistas más emblemáticos. ¿Por qué la tragedia del Jet Set ha enlutado no solamente a la República Dominicana, sino al resto del mundo? Hoy estamos en los titulares de los principales medios informativos del globo terráqueo. Leí que Vladimir Putin envió sus condolencias Sí, al presidente Abinader. Es de rigor porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas y consulares con Rusia. Entonces, en la intención de la carta diplomática, una vez que se activa una catástrofe interior en cualquiera de los estados, es de rigor que la misión diplomática remita una comunicación a la Cancillería de su país sede y que por lo propio el presidente del estado entonces se pronuncie. Yo pienso que con la magnitud de lo que está ocurriendo en la República Dominicana,
poca solidaridad internacional hemos recibido. Es que no fue una tragedia de 3 personas, no fue un accidente de tránsito, no fue la caída de un avión en el Aeropuerto Internacional de las Américas, no fue el colapso de una valla perimetral donde habían 40 chivos y murieron todos. Se trata del colapso de una edificación donde personas que le habían dedicado su vida a la dominicanidad perdieron su existencia. Regularmente, los muertos que duelen son los muertos de fama. Pero esta tragedia tenemos que verla de forma integral. El más simple camarero del YECC tiene una familia destruida. Tiene una niña o un niño huérfano. Tiene a una madre desconsolada. Pero ¿qué pasa con la tragedia del YECC? Que el YECC tocó los altares más altos de la sociedad. Muere sin quizás el artista dominicano que tenía mayor compromiso con Juan Pablo Duarte. No creo que ningún otro artista en la República Dominicana contemporáneo haya entendido más la misión de Juan Pablo Duarte frente a la creación de la República Dominicana. Con la muerte de Rubí Pérez, se le muere el corazón a gran parte de los dominicanos, incluyéndome, incluyéndote. Muere Octavio Dotel, mi familia, sus padres y mis padres, compadre, mi padre y su padre, más que familia, hermanos. Me pasé la niñez desde que tengo uso de razón. Mi padre me llevaba a la casa de ellos frente al Club Los Trinitarios. Dotel le dedica 15 años de su vida al deporte y afecta porque se supone que no debió de terminar así. No debe de terminar así. No debe una persona que le dedica su vida al deporte, a representar el país en un clásico mundial de béisbol, a tener una vida alegre con su pueblo, se mantiene, aún teniendo todo el dinero del mundo, se mantiene en la parte más baja de la sociedad. No se supone que muera así. Muere el capitán Rodríguez Cepeda. Lo veo en la Academia Militar Batalla de las Carreras como cadete. Un respeto hacia el profesor, una admiración, un cariño, una deferencia. Se gradúa como teniente, asciende al rango de capitán, se casa con una oficial del ejército, va con su madre y su tía, su familia a la actividad y deja 3 niñas huérfanas y muere el capitán Rodríguez Cepeda. Muere el diseñador Martín Polanco. Martín Polanco, que se dedicó a vestir a gran parte del escenario nacional. Muere la esperanza de una familia cuyos miembros se han dedicado a hacer un negocio admirable como es el negocio del Banco Popular Dominicano. Yo no conozco a la señora Melba, no tengo el placer de conocerla, pero que se muera su única hija, recién casada, eso es una tragedia. Eso es una tragedia que afecta al más duro de los seres humanos.
porque se acaba su descendencia, se acaba su luz, se acaba quizás aquella perla que le deja su matrimonio. Se muere un mayor general que pasa la vida entera sirviéndole a la Policía Nacional y que llega al rango más elevado que un policía o un militar puede llegar. Y lastimosamente pierde la vida en esta tragedia. Pero mueren anónimos. Mueren personas que no conozco. Mueren personas que tú no conoces. Mueren personas que nadie conoce. Pero no mueren luchando en combate. No mueren bombardeados por una guerra. No mueren producto del tráfico de sustancias controladas. No mueren por una situación del fentanilo. Mueren asistiendo a una actividad que se supone que es una diversión en un ambiente sano, familiar y repleto de gente honorable. Al final muere la patria. Y digo que muere la patria, Neudi, porque nuestra sociedad está atravesando la herida más profunda en 181 años de existencia. Si yo voy a definirte la situación real de la República Dominicana, yo tengo que decirte que la República Dominicana está bajo los escombros del YECSE. Está herida. No sabemos si vive, si muere, no sabemos si a futuro va a tener la capacidad de sobrevivir. No sabemos nada. La sociedad está enferma, la sociedad está dividida, la sociedad está afligida, la sociedad está posiblemente indefensa. Entonces al final se contrapone toda la tragedia con algo que es todavía mucho peor, que son los comentarios excusables y los comentarios acusadores. Cuando tú te pones frente a una pantalla y escuchas los testimonios de personas alrededor de la discoteca, te pregunta, ¿y dónde estábamos todos? ¿Y dónde estaba planeamiento urbano? ¿Y dónde estaba obras públicas? ¿Y dónde estaba el CODIA? No sé si sabes que precisamente el director del área que tiene que ver con estructuralismo del ayuntamiento también está entre las víctimas mortales. No solamente él. También muere un joven, precisamente recién casado, hijo de un hombre honorable, de un hombre que le ha dedicado su vida a la política y al servicio y al buen nombre, como es el ministro de Obras Públicas. Muere el hijo de Eduardo Estrella. Pero ¿qué hay detrás de la tragedia? Yo no creo que la tragedia haya pasado para pasar por alto. Esa tragedia está dando un mensaje claro a la sociedad dominicana. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos que despertar. Tenemos que hacer un stop. Tenemos que ponernos de pie. Tenemos que unificar el país. Tenemos que salvarle el país. Recordarles que la farmacia GBC, que es la farmacia de los dominicanos, sigue expandiéndose por todo el país y que aún preserva su 20% de descuento en los medicamentos, no, el que usted necesite. Hay una farmacia Medicar GBC, literalmente hablando, ya en cada 2, 3, 4 esquinas. Me ha tocado viajar, por ejemplo, a San José de Ocoa, etcétera,
he estado en Constanza, en Jarabacoa, y donde quiera que me muevo, veo una farmacia Medicar GBC. Enhorabuena, que se sigue expandiendo, una marca que lo que procura es llevarle la salud o, digamos, esas herramientas, esos mecanismos de los cuales nos provee la ciencia para protegernos de cualquier patógeno. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Es que ahí están afectados todos los intereses que debieron de combatir la tragedia. Y la tragedia misma le tocó a ellos. El consolidado del segmento poblacional llamada oligarquía dominicana, y me voy a hacer más extensivo, la oligarquía en Latinoamérica tiene un concepto erróneo de la riqueza. Por eso no somos Europa, por eso no somos Japón, Estados Unidos. por eso no somos Estados Unidos, porque solamente pensamos en ganar. Yo no quiero señalar a nadie en esa empresa, pero esa empresa tiene los fondos suficientes para construir 4 veces el JEC-C nuevo, con edificaciones modernas, antisísmicas. Pero no era necesario cerrar el JEC-C por 6 meses para construir una edificación nueva, porque 6 meses dejaba de generar la maldita riqueza que hoy ha enlutado al pueblo dominicano. Y remontando ese análisis, también lo paradójico e irónico que resulta, bueno, no vamos a hacer las remodelaciones del lugar por lo que cuesta, porque tenemos que estar claros de que el único freno era el económico. Pero, oh, qué ironía, que la repercusión, la consecuencia de esa decisión resulta en un costo económico inabarcable. ¿Quieres que te dé un dato? El dinero que hay que buscar ahí en retribución, cuando comiencen las demandas, tendrá que buscarlo esa familia. Porque ninguna firma aseguradora, pueden tener 10, ninguna firma aseguradora se va a hacer cargo de eso. Porque hacerse cargo de eso a ese nivel, estamos hablando de una cifra superior a los 300 millones. Eso no es negocio para ninguna firma aseguradora. O sea que lo que digo con esto es que si se decidió no buscar la solución definitiva para garantizar el sostenimiento estructural del jet set, pues ahora resulta que económicamente hablando, lo que habrá que buscar para reparar esto será mucho más. Lo que pasa es que aquí hay 2 niveles. Hay un nivel cercano al JEC-C y hay un nivel más lejos a la sociedad, y ambos tienen que revisarse. Dicen los comentarios, porque a partir de aquí entonces entramos nosotros en la extensión especulativa de lo que informa la red, que no deja de tener verdad ni deja de ser falso, simplemente son opiniones por comprobar. Que hace menos de una semana se desprendió del techo una losa. Yo tengo un video aquí, del cual voy a hablar en otro comentario, en el cual se ve el sábado a 2 bartenders o camareros recogiendo fragmentos De algo que cayó del Exacto, techo. Lo tengo Entonces, aquí el video, eso fue el sábado. ¿Qué sucede? Si el pensamiento de la empresa es un concepto explotador de que el bartender, camarero, aparte de su trabajo de servir tragos y de prepararlos, son maestros constructores y albañiles también, entonces el asunto va mal. Pero ¿por qué esta tragedia nos tiene a nosotros con los ojos aguados y al pueblo prácticamente de luto? Porque murieron todos los niveles. Murieron los ricos, los más ricos, los atletas, los comunicadores, los influencers, los empresarios. Murieron todos.
No se quedó un solo segmento de la población sin tener un muerto. Ha colapsado el sistema funerario nacional. No hay donde velarlos. Lo están velando en su casa. Una familia completa de San Cristóbal, todos muertos. Papá y mamá, sus hijos huérfanos. Pero la tragedia de San Cristóbal, la tragedia de Villa Agrícola, el edificio de La Vega, fueron alertas de la tragedia del Yexé. Pero como allí murieron pobres, el pobre no tiene quien le escriba ni quien le duela. Hay un segmento en la sociedad dominicana que se llama la inspección. Inspección. Sí. Pero la inspección no puede ser sujeta a poderes superiores ni a manipulación inferior. Yo tengo la información de que en una de las tragedias de la capital, recuerda aquella empresa que explotó, Poliplas. plástico, 4 meses antes de la tragedia, un perito lo contratan para hacer un levantamiento de seguridad. Y él hace todas las recomendaciones habidas y por haber para que no ocurra una desgracia. Eso provocó que a él le pagaran sus servicios hasta el momento y lo despacharan. Porque el capital lo que quiere es que le certifiquen sus inconductas. Y en el sector público, históricamente, en la República Dominicana, hay hombres y mujeres que han perdido su trabajo haciendo su trabajo. Tú vas como inspector de trabajo, tú vas como inspector de salud pública, tú vas como inspector del ayuntamiento y dice, no se puede construir esa edificación. Entonces, te tiran una foto de tu carnet, hacen una llamada y a ti te esperan con la cancelación en la oficina. Eso no puede ser. Esa tragedia del Yexé la avisaron. Les recomendaron que demolieran eso, que eso no tenía cómo sostenerse. Hanel, detente ahí. Porque eso que tú acabas de decir, nosotros lo hemos escuchado. Pero sería bueno, y más sabiendo que tú eres una persona que muy meticulosa y muy cuidadosa. Esto es básicamente extraoficial o tenemos alguien por ahí, o sea, que nos conocemos todos en este país. El ingeniero Juancito Pérez habló con, vamos a decir el nombre ya, ¿no? Los dueños del Jet Set, ¿no? Y les recomendó, todo el mundo sabe que es Antonio Espaillá y de su esposa. Y les recomendó a ellos eso. No solamente les recomendó. Pero te lo pregunto a ti porque yo sé... que no solamente que les recomendó, es más profundo de ahí. Hubo una persona que trabajó una reparación que por escrito dijo, yo no me hago responsable de esa reparación. ¿Y qué significa yo no me hago responsable de la reparación? Que podría colapsar. Que había que hacerlo desde cero otra vez. Había que hacerlo desde cero. Porque a esa edificación le montaron unos aires nuevos, le montaron plantas eléctricas nuevas, el decibel del sonido y todo indica que la música tuvo que ver con el derrumbe. Porque no se cayó con la discoteca apagada. Si hubiese sido solamente por el peso, colapsaba en cualquier horario. Pero cada vez que tenía algún defecto, que caía una cerámica, era con la discoteca encendida. Buen punto. Entonces se supone que en un lugar donde usted va a invitar o a cobrarle o a tener más de 700 personas, tú tienes que tener un mínimo de respeto por la vida de la gente. No es solamente ganar dinero. Y yo quiero separar aquí la filantropía
de la responsabilidad. Yo sé que la institución es una marca país. Yo sé que el pueblo dominicano le debe mucho al YECSE. Yo sé que no debemos de cargarle el dado al YECSE, pero alguien tiene que pagar los muertos del YECSE. Hay una parte de la Biblia que dice que la venida de Cristo será como un relámpago. Para los que estaban en el YECSE y perdieron la vida, fue ese relámpago. No se dieron cuenta de lo que pasó. No hubo tiempo para nada. No hubo un espacio para salir. No fue una pared que se desplomó. Fue que el techo completo lo prensó en una fiesta que coincide con un artista que la gente anhela ver. Pero ¿por qué la gente quería ver a Rubí Pérez? Por lo mismo que te dije en principio, la gente anda buscando sentimientos patrióticos. Y Rubí abrazó la causa de Duarte. En esa fiesta vi personas que tomaron un avión para venir a verlo. La gobernadora de Montecristi la montaron en una avioneta para llevarla a su comunidad. Y que su hermano, pelotero de Grandes Ligas, junto a su familia, por la irresponsabilidad de alguien, no importa cómo se llame, hoy están velando a una mujer joven. Es que hay un problema, y me disculpas, hay un maldito problema, Janel. Si el dueño de la discoteca hubiese sido tú, a ti te meten preso a la hora. El presidente Luis Abinader, coñazo, y no por el presidente, no va a la discoteca. O sea, cualquier otra persona hubiese sido el dueño de la discoteca y estaría preso ahora. Entonces, eso, el resto de la sociedad dominicana, si se respeta, tiene que salir a reclamar y decir, ¿cómo es la vaina? Vamos a definir un bendito parámetro. Ok, ¿cómo es la investigación? Perfecto. Y la persona en cuestión libre. O, en su defecto, pase lo que pase, el tipo preso. Pero no pueden ser, escúchame, Janel, no pueden ser los dos parámetros al mismo tiempo. ¿Entiendes? Si, grábate en la cabeza, si eres tú el dueño, tú estarías preso ahora. Y yo le digo a la gente que está viendo esto, salgan, porque no puede ser así. Ven acá, pero, ¿y Farideh Raful? Háblame de Farideh en el barrio. Ok, yo no cuestiono eso. No, que la bocina, que el sonido. Yo no, contaminación sónica. Yo no cuestiono eso. Pero Farideh se hizo de la vista gorda con los reportes de contaminación sónica del jet set. Y con lo que tú hablas, y lo voy a robustecer, el jet set no tenía por qué molestar a los demás, porque hay algo que se llama insonorización, que por más ruido que tú hagas, tú no vas a afectar al otro, pero es una inversión que va desde el techo. Yo no te estoy hablando como un imberbe en ese tema. Mira todo esto que está aquí. Modestia aparte de eso, yo sé. Insonorización, que va, toda esa alfombra que está ahí, esa alfombra no está ahí de casualidad. En el tercer estudio, yo tengo que comprar una alfombra, 200,000 tablas. ¿Entiendes? Claro, esto no está insonorizado como una discoteca, claro que no. Pero los millones que se necesitan para insonorizar esa discoteca, para que no moleste a una persona que tú no haces copartícipe de tus ganancias, ellos no lo invirtieron. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, hay videos de la gente que está diciendo que se hartaron de reclamar en la fiscalía. ¿O eso me lo inventé yo? Que los que fueron a reclamar no tenían apellido y por eso digo que esta tragedia
yo no la veo como una tragedia. Yo no la veo como una tragedia. Yo veo esto como un mensaje mucho más profundo al entendimiento humano. Algo nos están diciendo y alguien nos está diciendo. Nos están diciendo sociedad. ¿Cómo puede ser, perdona, modelo y referente de ascenso social un individuo que expone la vida de quienes le traen riqueza? Porque el que estaba ahí consumiendo no era de gratis, estaba pagando su dinero. Y el simple hecho de que tú te hagas rico con eso crea la conexión, el deber moral de que tú tienes que invertir para proteger esas vidas. Hermano mío, yo le he preguntado a especulación. Yo le he preguntado ya a varios ingenieros y tengo inmediatamente después de ¿sabes qué yo hice? A un experto en acústica. En entrevista, dígame las consecuencias de tener un ambiente de 4 paredes, boom, 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 sin estar adecuado. ¿Qué consecuencia acarrea eso? Eso es nefasto, me dice, pero lo explica él, el experto. Pero ese es otro detalle. Mira, hay un reglamento que es el 52206, que tiene que ver con Comité de Seguridad y de Salud Laboral. Cuando una empresa tiene menos de 15 miembros, se saca una persona integral que se encarga de velar por la seguridad laboral de todos. Cuando la empresa pasa de 15 miembros, entonces se crea un comité integral que tiene que ver con gerencia, dirección media, empleomanía y hasta conserje, que tiene que velar con las edificaciones y todos los componentes de salud laboral de esa institución. ¿Tú quieres que te diga algo? Bien. Más del 90% de las empresas dominicanas no tienen ese comité formado. Esa tragedia del 10C ya no pueden revivir los muertos. Y si es verdad que había más de 800 personas allí, entonces hay más de 400 muertos. Porque ese techo no colapsó de un lado ni de otro, colapsó de las 4 esquinas al mismo tiempo en medio del baile. Sí, sí. No. La incidencia de que allí todo el mundo esté atento al artista es mayor que si hubiese colapsado en medio de anuncios o de una pausa del artista, o al finalizar la fiesta, o al comenzar la fiesta. Pero colapsó en un momento premium, a 48 a 50 minutos de haber comenzado el baile. Para el artista Ruby Pérez podría ser en la eternidad una gloria haber partido de este mundo haciendo lo que más quiso, cantar. Pero no se supone que la gente termine así. Entonces, yo no quiero señalar a nadie. Pero yo no tú quiero sabes decir quién a es, nadie. pero tú sabes quién es el responsable. Pero yo sé quién es el responsable. Y lo que más me duele, y yo Te no tengo problema. te recuerdo que este medio no pertenece a Antonio Espaillat. No, y no me importa que pertenezca. Porque el día que usted o cualquier otra persona que tenga medio vaya a coartar mi libertad de expresión, yo tengo un canal de YouTube y por allí yo me expreso solito. No me importa. Yo no tengo problema con medios. Yo no tengo problema con capitales. A mí me han tumbado entrevistas porque las verdades que digo no son cómodas. Bueno, es que ahora hay un tema, un comedimiento con ese asunto. No, lo que hay es Inusitado. un Y me método. molesta, me asquea ese comedimiento, porque si la discoteca fuese de Juancito Pérez, toda la clase comunicacional de República Dominicana estaría exigiendo que lo tranquen, porque incluyendo somos así. los medios de ese señor. Porque somos así. Pero no se trata de poderes económicos, porque esa es la otra desgracia. La sociedad dominicana ha crecido mucho el negocio de la impunidad comunicacional. Aquí todo el mundo quiere tener un micrófono, una cámara y un medio para protegerse, pero para proteger sus inmundicias.
todos los capitales grandes de este país, todos tienen un medio o están asociados a un medio, pero lo tienen como la bomba atómica para cuidarse de un chantaje. Yo tengo cómo explotarte. El gran contrapeso a todo esto lo representa la comunicación alternativa como la que tú tienes y la que tienen otros. Ariel, el innombrable, todos ustedes, Corporán, Foque, todos, todo el que tenga planificación de comunicación digital. Ustedes se salieron de esa red de negocios donde solamente se dice lo que diga el capital que manda. Pero alguien tiene que pagar los muertos. El dueño de esa empresa, el dueño de esa empresa tiene que agradecer dos cosas. Que él no vive en Singapur o que él no es japonés. Porque si viviera en Singapur, hoy estuviera prácticamente fusilado. Y si fuera japonés, anoche se hubiera pegado un tiro por vergüenza. Allí no murieron dos gentes. Yo no vi bien su comunicado, porque su comunicado no refleja ningún tipo de dolor. ¿Cómo así? Eso no se resuelve con una comunicación estratégica. Vamos a ver. Tú no me puedes poner a mí a leer algo que yo no sienta. Las condolencias no se ensayan. Las condolencias no se ensayan. Entonces, ahora tú me estás tomando por sorpresa, Janel. Las condolencias no se ensayan. Tú no me puedes poner a leer a mí un comunicado para yo quedar bien. Cuando allí hay familias completas destruidas. Y amigos de él también. Pero que el dinero no tiene amigos. Hay una fracción, y tengo que volver a la literatura. Nace el rico con su riqueza, que más cuidado le ofrece. Nace el pobre que padece su miseria y su pobreza. Nace el que a medrar empieza. Nace el que afana y pretende. Nace el que agobia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. El rico y el pobre en este país están atrapados en una nebulosa. El rico no tiene sentimientos por nadie y el pobre es dividido por naturaleza. Esta es una sociedad que tiene que revisarse. Esto no puede pasar así con un comunicado. O sea, Antonio Espaillat no es un ejemplo singular, sino que es una muestra de un sentir, un ethos de una gran franja del empresariado. No solamente es la tragedia, lo que está diciendo. La tragedia completa, la tragedia completa es una muestra de lo que nos espera. Esa tragedia es una muestra de la tragedia que nos espera. Y no queremos despertar. No somos solidarios. Lo que planteas es que la tragedia es una especie de designio histórico. Es un aviso. Designio histórico. Es un aviso. Esta sociedad está infectada de divisiones, de invasión, de vudú, de incultura, de muchísima desgracia. Desde que ese pueblo entró aquí, aquí no hay paz. Aquí hay pleitos. Familias enteras muertas. Hombres matando mujeres y hijos. Yo me resistía a creer que en esa misma discoteca se celebró una fiesta con todos ellos. De gagá y cosas así. De gagá y diabluras. Entonces, no quieran verlo. Prometió eso por dinero y punto. No sé, pero yo no quiero verlo por un componente de exclusión de nadie. Pero eso lo único que acarrea es maldición. Ese pueblo tiene 200 y tantos años apostando al vudú y todos los días están más malditos. Y habrán cruzado la frontera y han maldecido a la isla. Y aquí no lo están viendo. Y aquí seguimos con el jueguito de que los venezolanos y los haitianos son la misma cosa. No son la misma cosa. Y que Duarte y Dessalines son lo mismo. Y que Bolívar y Peltión son hermanos. No. Nosotros tenemos dos caminos urgentes, rápidos.
Nosotros tenemos que salir de Haití. Nosotros tenemos que unificar la isla. Nosotros tenemos que saber que ellos allá y nosotros aquí. Y nosotros tenemos que velar por llevarnos bien con Haití, pero ellos allá y nosotros aquí. Esta tragedia le ha puesto la cereza al helado o al pastel. Porque, amén al esfuerzo, y tenemos que reconocerlo, por suerte, las autoridades fueron rápidas y diligentes en la intervención de la escena. Si no, la tragedia hubiese sido mucho mayor. Los más de 100 heridos que sacaron primero pudieron morir ahí. Pero eso no es suficiente. Hace falta cohesión. ¿Tú has escuchado a un líder de la oposición ponerse al lado del presidente en medio de la tragedia? No, porque entiende que la tragedia le perjudica al que está. Y no es así. Nosotros no podemos seguir divididos. Entre Danilo y Leonel hay más diferencia que entre Rusia y Ucrania. El presidente emite una opinión por el país y los demás, por lo menos, escúchenlo. No lo enfrenten, que no todos los temas son de enfrentamiento. Entonces, esta tragedia ha venido a unificar la sociedad dominicana. Primero, nosotros tenemos que volver a Dios. No porque seamos religiosos fanáticos. No, es porque nosotros nacimos así. Nosotros quisimos sacar la bandera y agarrar el escudo y sacarlo del escudo nacional, la Biblia. Y tú puedes decir, Janel, yo soy ateo, tú eres un fanático. No, yo no tengo problema con que tú seas ateo. Yo lo que te tengo que decir es que a nosotros nos ha ido muy bien creyendo y a los vecinos muy mal no creyendo. Esta sociedad está infectada del vudú, de la brujería y de la descomposición social. Yo no sé si soy yo solamente que lo estoy viendo, pero no hay posibilidad de tú moverte 120 segundos y ver un haitiano azarando el territorio nacional. La tragedia del Yexé nos debe servir de un punto y final para resolver nuestros problemas sociales. Janel, el detalle con esto que estás planteando es que hay una responsabilidad dominicana que debe recaer en alguien, sí o sí, porque como bien tú dijiste, alguien tiene que hacerse responsable de los fallecidos. Y no estamos hablando económicamente. Alguien tiene que caer preso. Alguien tiene que caer preso. Hay que sacrificar a alguien de esta tragedia. Esta tragedia no puede quedar con un comunicado. Alguien debe de caer preso. ¿Tú te la quieres jugar ahora? Dime si tú te la quieres jugar ahora. Adelante. RCC Media ¿tendrá credibilidad alguna después de esto? Es que yo quiero decirte, con la responsabilidad que me caracteriza, que RCC Media no tiene nada que ver con eso. Que el presidente de ese medio sea el dueño de la discoteca no significa que el medio completo esté contaminado con la irresponsabilidad de Pero la sí, discoteca. sí tiene que ver. Tiene que ver el dueño, no la empresa. No puede ningún miembro Ten de esa cuidado empresa. con lo que acabas de decir es más grave. No tiene nada que Es ver. más grave. Porque la conclusión lógica de lo que tú estás diciendo es, como esta empresa no tiene que ver con esto, vamos a tener que separar a su CEO de la misma, porque él es el CEO, pero él no es el dueño. Pero no ¿Tú me importa. estás copiando? Sí, pero no importa lo que suceda. El responsable del YEXE tiene que pagar los muertos. Porque se dijo muchas veces, esa edificación no está apta para recibir personas. Va a colapsar. Y colapsó. Entonces, hay una decisión
entre la recomendación y la negación que termina en una tragedia. Cuando el mensaje llega por parte del experto y se le da la recomendación al capital de resolver el problema y no lo hace, entonces allí hay un responsable. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que ese dato que tú acabas de dar lo van a decir en algún programa de RCC Media? Desde No. Jochi Santo hasta Julio Martínez Pozo, que es la figura que más respeto y admiro de ese grupo, porque entiendo que es el mejor analista político de este país, Julio Martínez Pozo. ¿Tú crees que ellos van a señalar eso? Van a decir, bueno, señores, se está diciendo por ahí extraoficialmente que parece ser que al dueño de la empresa le habían hecho unos peritos a Antonio Espaillat, le habían hecho llegar unas recomendaciones y por razones que desconocemos, él no atendió eso Hay a dos tiempo. caminos. Lo van a hacer. Hay dos caminos. Janel. Hay dos caminos. El que decida decir la verdad tiene que irse de la empresa. O ya me estás respondiendo. Y los que se quedan en la empresa tendrán que decir que la responsabilidad de los muertos son los propios fallecidos, que fueron en un momento equivocado a esa tragedia. Porque cuando tú ves el comunicado que hace el responsable de la instalación, es como que el destino es el responsable. Es como que todos somos responsables. Es como que yo tengo que ver con eso. Él no asume en ningún momento la responsabilidad. Ni siquiera se cuida en decir en el párrafo que yo no sé quién se lo escribió. Yo supongo quién se lo escribió. Es decir, la empresa Jexce Club va a solicitar al gobierno dominicano o al CODIA un estudio a profundidad que dé al trate de los resultados de por qué colapsó esta infraestructura. ¿Por qué colapsa un edificio como ese? Colapsa por aspectos, no. Colapsa por aspectos naturales, sísmicos y telúricos. Ese no fue el caso. Mantenimiento. Colapsa. Seguimiento. Por una por un propio sabotaje de la infraestructura de explosivos. Por lo menos no se sabe. Posibilidad remota. Exacto. Y colapsa por un error de cálculo humano, de peso, distancia, calidad de material, durabilidad y otros componentes de ingenieros. Y posiblemente esa fue la causa. Porque reitero, el edificio colapsó con la música encendida. Yo te voy a dar un dato. ¿Tú sabías que ahí lo que operaba era un cine? Que después hubo un restaurante y finalmente una discoteca. ¿Qué te dice eso? Que la instalación como tal no fue construida para lidiar con las ondas sónicas altas. Porque no fue hecho o confeccionado para hacer discoteca. Si se hizo cine, restaurante y discoteca. Ok, si se hizo para un cine y el cine no continuó, fue porque no fue rentable. Si se cambió a restaurante y el restaurante no funcionó, es porque no fue rentable. Si colapsó como discoteca, es porque la discoteca era rentable. ¿Tú sabes qué es lo único importante en eso? Que sea rentable. No importa que se caiga, no importa que se mueran. Y estamos hablando de los muertos porque tocaron todos los niveles. Ahí murió el arco iris de la República Dominicana. Murieron todos los colores. Ahí murieron los ricos muy ricos y el camarero muy pobre. Ahí murió todo el mundo. Ahí murió gloria del deporte, militares de alto rango, superiores, subalternos. Ahí murieron extranjeros, dominicanos del exterior. Ahí murieron profesionales, mujeres honorables, gente de futuro. Y posiblemente murieron delincuentes también, narcotraficantes. Murieron todos. Ahí estaba todo el mundo, ahí estaba la sociedad en pleno. Eso fue una tragedia que tocó a toda la sociedad dominicana. Pero eso no puede quedarse así. O yo aspiro que eso no se quede así. ¿Sabes lo que hizo Milko después de Imera, verdad? ¿Qué hizo? La vergüenza, lo que le llevó la vergüenza a hacer, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, en ese sentido. Continúa. Al final, el mensaje para la República Dominicana es motivo de reflexión. En primera etapa,
es correcta la decisión del presidente Abinader de declarar 3 días de duelo nacional. Yo pienso que todos los dominicanos hemos derramado una lágrima. Lo segundo es que tenemos que revisar nuestra capacidad de búsqueda y rescate. Ese Hacen un buen personaje, trabajo. ese personaje que te cité, ya lo voy a decir. El repudio era tan grande del resto de la sociedad hacia él que él clamaba que lo castigaran con la muerte. Él cuenta la historia que él andaba mendigando en las calles de Cartago. O sea, la figura más Himera, la figura más admirada. Después de esa vergonzosa derrota en Himera, mira, andaba él en las calles clamándole a la gente que por favor lo mataran. Y el repudio era tal que la gente ni se dignaba a eso. Querían dejarlo vivo con la vergüenza, para que sufra la vergüenza. Pero estoy hablando de una sociedad. Esta sociedad, si se identifica el responsable va a Jaina, donde hay 4 muertos, 8 muertos, y la gente de Jaina le va a pedir un selfie. Tienen que aprender a conocer, nuestra sociedad está enferma. Nuestra sociedad está enferma. Nuestra sociedad tomó a un delincuente charlatán que se infiltró en un concurso de belleza y le ofreció una CRB, un apartamento a una infeliz. Y el hecho que debió ser de vergüenza nacional lo convirtió en figura y lo invitaron a medios. Y la gente lo ve en la calle y le pide fotografías. Este es un pueblo que dijo que después de Dios va mantequilla. No espere, no espere nada. Nosotros somos parte de su conjunto no endosable. Esta es una sociedad que está muy mal. Lo único que yo tengo esperanza es que como murieron ricos, eso no se va a quedar así. Porque los pobres lloran a los ricos, pero a los pobres no lo llora nadie. Dice el colectivo ciudadano que con el tiempo todo se olvida. Pero yo no sé qué tiempo va a durar al pueblo dominicano olvidar esta tragedia. Posiblemente pasen años. Y cada día y cada mes y cada diciembre y cada enero recordaremos a cada muerto que sucedió en esa tragedia. Que lejos de saber cuántos son centenares. Que conste que nosotros no hemos de forma explícita, ¿no? Fulano de tal. Yo particularmente no es nuestro rol. Yo soy indignado. No es nuestro rol. Yo te dije a ti, estoy indignado porque yo sé que si el dueño del jet set hubiera sido Juancito Pérez, o tú o yo, a esta hora tú y yo estaríamos presos. Eso es lo que me indigna. Pero lo que tenemos es lo opuesto. Tenemos al presidente que va al lugar de los hechos. Tenemos al presidente con la disposición de ayudar al muchacho. Pero ese mismo presidente, si eres tú el dueño, no actuara de esa manera. Y tiene que quedar claro. Si aquí no pasa nada, pues entonces el presidente decidió coger el tiro por quien ha de ser el responsable. Pero es que yo creo, Aneudi, que no se trata del presidente. Yo quiero sacar al presidente de la fórmula y quiero sacar incluso al responsable de la fórmula. Es la sociedad. Es que yo quiero saber la sociedad qué hace. O sea, cómo nosotros actuamos, nosotros no tenemos cohesión social. Tú ves la tristeza que todos tenemos. Hay un grupo de gente que esa tristeza se les va
las viudas y los viudos de esa tragedia, al día 30 del novenario segundo, están ubicando su nueva relación. Pero yo creo y yo apuesto y yo quiero que eso no se quede así. Porque no fue un corral de chivo que aplastaron. Y esa edificación colapsó por negligencia de alguien, porque no fue un lado que se cayó, fueron las 4 esquinas. Fue que aplastó a todo el mundo. Es que hay gente todavía asfixiándote. En medio de esta entrevista hay gente todavía muriendo. Entonces eso no se puede quedar así. Yo no quiero pensar, yo no quiero decir que fulano ni meren, no, es la sociedad. Y ese repudio al que tú haces alusión, que yo me endoso, debe de empezar por no consumir nada que tenga que ver con el capital que manda. ¿En respuesta a qué? A un dolor que tú me provocaste por querértelo ganar todo. Esa tragedia se pudo evitar. Y ahí hay gente que murieron con mucho dinero. Pero la vida es una condena de brevedad. Al irte, deseas llevártelo todo. Pero somos apenas un soplo de tiempo. La vida se va. La vida se va. Pero el responsable de lo que ocurrió allí, en términos humanos, quedará precisamente durante el resto de su propio soplo de tiempo internamente viviendo la más férrea y execrable de las cárceles, la que te impones a ti mismo a sabiendas de que tú eres el culpable. Exactamente. Y al final me puedo quedar con esa frase que, aunque no fue de él, la conocí en la taberna y la vi, pedí una copa de vino, me dijo 20 a mi mesa y yo le dije 20 conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos. Hasta el alba nos quisimos. Se fue Rubí Pérez. La invité al barco y le di como recuerdo mi anillo. Se fue Rubí Pérez. Se fue la gloria del merengue. Se fueron militares y policías. Se fue el deporte. Se fue la gloria de Octavio Dotel. Se fue la esperanza. Se fue el porvenir. Se fue la familia. Se fue el camarero. Se fue el bartender. Se fueron los músicos. Y se fue con ellos gran parte del corazón dominicano. Pero quedó en cambio la ignominia de Antonio Espaillat. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos, hinchados de orgullo. Se siente en el pecho, juntos conservamos nuestra identidad. La República Dominicana se encuentra en la época de más baja producción de agua. Se llama periodo de sequía estacional que inicia en noviembre. El cambio climático ha provocado que esta estacionalidad se extienda en el tiempo. Cualquier momento es importante para ahorrar más agua potable, más para el riego agrícola, más agua para generar energía limpia. EGEID, la energía sostenible del país. Estamos abriendo nuestro tercer estudio acá en las instalaciones de Resorte Media. Un poco, bueno, bastante más grande que este, que es el actual principal. El que estamos haciendo ahora será el principal. Y estamos acá laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.
desde las 7 hasta las 11, dando el servicio de renta de estudios para grabación de podcast con toda la línea de servicios habilitados. Desde la simple grabación de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, la confección de las miniaturas, la confección de la línea gráfica, confección de promos, en fin, todo lo que tu proyecto audiovisual necesita para salir adelante con calidad. 1A, tomas en movimiento, nuestro estudio principal con 8 cámaras, en fin, el estudio B con capacidad para 4 panelistas, este tiene capacidad para 6 panelistas. Y lo que viene es algo apoteósico. Ya estamos en ese proceso. Nuestro tercer estudio, porque adivinen qué, hemos tenido que ampliar para dar abasto a la demanda. Si tú quieres conocer la experiencia de grabar en Resorte Media en nuestros estudios, puedes hacerlo apartando tu cita en el 809-986-7711. 809-986-7711. Ahí puedes apartar tu cita para conocer los estudios de Resorte Media, laborando de lunes a lunes de 7 a 11 de la noche. También tuvimos que ampliar los horarios para que nadie se quede sin grabar. Y tú puedes ser el próximo.